Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar nuestra tertulia semanal. Hoy charlaremos, aunque al principio igual no lo ves muy claro, pero acerca del tema buscando a Dios, porque tenemos una pregunta. ¿Estarán los científicos sin saberlo buscando a Dios? Bueno, veremos unas publicaciones recientes que se refieren a la búsqueda y tienen mucha relación. Pero antes de continuar, te presentamos a nuestros tertulianos. Hoy nuestra mesa ha sufrido algunas bajas importantes, pero bueno, son las circunstancias. Así que contábamos con tener a nuestra profe, que además es experta en biología, porque vamos a hablar algo de biología y algo de psicología, y lo siento por ella, porque lo iba a pasar bien. Pero tenemos con nosotros a Camilo. Decir cuarto de atrás y decir Camilo es todo uno. Y eso ya, tiempo ha. Bienvenido, Camilo. Muy bien, buenas noches. Tenemos con nosotros también a Pedro Crenes. Si Flora es nuestra profe de cabecera, hoy ausente, Pedro es nuestro escritor de cabecera, hoy presente, porque por lo que se ve va aumentando la demanda hacia su persona y ahora es más caro, la contratación es más cara. Bienvenido, Pedro. Muchísimas gracias, el caché sube, qué lástima. ¿Verdad? Bueno, y estamos esperando a Marta Piñeiro, que esperamos que llegue. Y mientras tanto, pues nosotros arrancamos. Así que bienvenido, Pedro, por tu presencia aquí, pues algo te extraeremos de tu múltiple saber. Y vamos con el aperitivo. Ya sabes que el aperitivo son las pizcas de adobo musical, 3 piezas escogidas, conocidas y generalmente bonitas, que entremezclamos con las conversaciones del programa. Así que vamos allá. Hoy tendremos una selección de temas grabados por la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española bajo la dirección de Enrique García Asensio para el famosísimo programa de radio Clásicos Populares que dirigía el muy recordado Fernando Argenta. Y vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Se trata del galop final de la obertura de Guillermo Tell, que forma parte de la ópera del mismo nombre del compositor italiano Gioacchino Rossini, basada en la leyenda de Guillermo Tell, el líder de la sublevación de los cantones suizos, quien se negó a humillarse ante los Habsburgo en el siglo XIV
y conociendo su habilidad como arquero fue condenado a atravesar con una flecha una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Dirige la orquesta de radio televisión en este galop final de la obertura Guillermo Tell, Enrique García Asensio, como dijimos antes. Vamos a escucharla, que es muy bonita y además muy movida. Escuchemos. Bien, pues después de saborear esta primera pizca de adobo musical, tenemos, como sabes, otras dos en cartera que vendrán a su hora. Vamos ya con el tema para nuestra tertulia de hoy. Dijimos hace un rato que se trataba de buscando a Dios, o estarán los científicos sin saberlo buscando a Dios. O yo tengo aquí unas preguntas que pueden ir apareciendo o no a lo largo de la tertulia. Buscando a Dios por medio de la ciencia, ¿puede Dios violar las leyes naturales? ¿Cuántas veces lo hizo Jesús? ¿Necesita Dios permiso para alterar algo en su universo? ¿Está Dios sometido a las leyes naturales? Bueno, estas son preguntas que pueden asomarse a lo largo de nuestro tiempo. Hay un título, en realidad tengo dos títulos, pero que se refieren a lo mismo,
El uno aparece a mediados del mes de octubre, del Servicio de Información y Noticias Científicas, y se titula "El mayor atlas de células cerebrales ayudará a revelar lo que nos hace humanos". Y hay otro título, prácticamente el mismo, en El País, este anterior en este caso, pero de este año también: "Lo que nos hace humanos son 10.000 trocitos de ADN que nos faltan". Y hay otro título más: "Humanos, lo que nos hace únicos", en la revista Universitaria. Y aún hay otro más: "¿Por qué entender el cerebro va a ser un nuevo renacimiento? Vamos a comprender quiénes somos por dentro". En este caso es una entrevista, unas palabras de Rafael Yuste, ideólogo del proyecto Brain, del proyecto Cerebro, que tiene un gran peso en la ciencia del cerebro en los Estados Unidos. Esto fue publicado en El Mundo este mismo mes. Así que con esos 3 titulares, pues vamos a irle entrando. Yo he seleccionado una frase, aparte de que en el artículo primero, el del Servicio de Información y Noticias Científicas, dice que el cerebro humano está compuesto de 86.000 millones de neuronas y un número similar de células no neuronales. Pero un poco más abajo tengo subrayado una frase: "Las neuronas de los chimpancés se parecen más a las de los gorilas que a las humanas, a pesar de que los chimpancés y los humanos comparten un ancestro común reciente". Y yo pongo entre paréntesis: "se supone". Bueno, ¿qué habéis observado acerca de esta cuestión de lo que nos hace humanos, el atlas de las células cerebrales? Una cosa destacada que habéis encontrado ahí. Arranco por Pedro, aunque, bueno, pues podéis entrar cuando os apetezca. Nuestra tertuliana, que tenía que estar, no entra, así que seguramente no entrará. Así que tenéis toda la libertad. Pues la verdad que el tema del cerebro es fascinante, ¿no? Es casi, podríamos decir, no sé si estaréis de acuerdo, es el equivalente del espacio exterior y del universo y todas esas millones y millones y millones de astros, de cuerpos celestes, pero más cercanos, ¿no? Y claro, posiblemente este desgranar del cerebro, como lo estamos viendo en estos artículos, siempre te remite a este versículo de cómo fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Es fascinante observar el hecho de que qué cosas tan pequeñas, ¿no? Nos pueden hacer humanos o nos destacan o nos ponen por encima del resto de la creación, ¿no? Y claro, el asunto para mí aquí es que esto tan complejo nos remite a otra cosa que también hemos en algún momento de la tertulia conversado, y es esta idea de orden, de diseño. No puede ser que estas millones y millones y millones de células hayan explotado en algún sitio de la nada y se hayan convertido en un cerebro humano, que después veremos también más adelante, que esto que siempre se ha sabido, ¿no? Que no hay dos cerebros iguales. Entonces, ¿cómo puede ser esa correspondencia tan exacta, ¿no? Y que esto corresponda, y me voy otra vez a la palabra de Dios, corresponda a un Dios que quiere relacionarse íntima, personal e intransferiblemente con cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro entender, en nuestro ser, en nuestras capacidades. Eso me parece fascinante. Y ver fotos de neuronas me remite siempre al espacio exterior. Es una cosa tan vasta en lo microscópica que puede ser, pero es tanto que la verdad que uno se queda contemplando en silencio y se pregunta tantas cosas, ¿no? Por ahí empiezo yo. Camilo, ¿tú qué sobresales del tema? Bueno, me gusta la idea de aquí de mi colega de tertulia, Pedro, en el sentido de que habla de que ese gran cerebro, bueno, kilo y cuarto de materia gris, en otras palabras, no deja de ser un microcosmos, no tan maravilloso como puede ser el macrocosmos, donde hay miles de millones de galaxias por el universo, hasta una distancia de 13.800 millones de años luz. Son distancias considerables, pero lo curioso, yo he escuchado hace años a un científico asegurar que
el tamaño medio entre lo más diminuto, digamos, no ya el cerebro humano, sino vamos al átomo y vamos a las partículas. Y si queremos hallar el tamaño medio entre la partícula más pequeña, los eones y la partícula más grande, que decir las galaxias y el universo, es el ser humano el tamaño medio. O sea, el tamaño medio de un ser humano viene siendo el equivalente a estar en la mitad si estamos hablando entre tamaños y extrapolamos. No ha dejado de sorprenderme eso, ¿no? Pero tengo que discrepar con nuestro señor director. El título que le ha puesto a la ciencia es Buscando a Dios. Y yo tengo que decir que yo lo que veo en el mundo científico, al menos en el 99.99999 de los científicos, es alejándonos de Dios, o al menos lo que quieren hallar es tal distancia entre Dios y la ciencia que digamos que desaparezca y que tengamos que decir que Dios no existe. Lo curioso es que al final, si hablas con un científico ateo, te acaba reconociendo que hay que tener más fe, hay que tener mucha más fe para aceptar que Dios no puede existir que probar que Dios existe, ¿no? Porque sí hay científicos que cuando ven tantas evidencias, una creación tan perfecta, tan bien diseñada, tan armoniosa como decía Albert Einstein, ¿no? Decía, bueno, cuando hablaba con aquella niña que le había dicho, me va a escribir usted si cree en Dios o no. Tardó una semana en escribirle para decirle, mira, evidentemente yo tengo que creer en Dios porque veo tanta perfección y tanta armonía y tanta exactitud en las leyes del universo que tengo que aceptar que en Dios creo. Pero eso es una excepción que confirma la regla. Lo normal es como, digamos, la última teoría o la última hipótesis, porque cada vez la teoría de la evolución, que si quiera dejar de Dios a toda marcha, encuentra tantos inconvenientes y tantos anacronismos que al final, yo qué sé, van a descubrir la pólvora, como dicen en mi pueblo, ¿no? Lo último es que la vida no salió del mar, ahora tuvo que salir de tierra firme, porque han encontrado una especie de musgo hace cientos de miles de millones de años, o sea, más de 600, 700 millones de años, que es donde supuestamente aparece la vida, y entonces dicen, no, pues ahora ya no saben a lo que aferrarse, no saben qué dato coger, no saben lo que afirmar, pero no deja de consistir todo eso, déjame alejarme de Dios. Al final la vida tiene que ser casualidad. Y como bien decía Pedro, tú coge el genoma humano, coge el cerebro humano, que si lo traducimos a letras son unas grandes enciclopedias, unas cientos de miles de enciclopedias, y que si tú tiras todas esas letras al aire de la enciclopedia y las dejamos caer al suelo, que aparezca, o el ejemplo que se usa mucho, ¿no? Coge todas las piececitas de un reloj, tíralo al suelo, a ver cuántas millones de veces después de millones de veces de tirar al suelo, te va a aparecer un reloj perfecto y una hora. Imposible. Eso es interesante. Como diría otro, aparte de lo que no puede ser, lo que no puede ser es imposible, ¿no? Pero con tal de alejarnos de Dios, somos capaces de aferrarnos a las teorías o a las hipótesis más rocambolescas que hay, ¿no? Me acuerdo de Pablo cuando dice se volverán a las fábulas, que digo, las fábulas son mucho más bonitas y más perfectas que las teorías de los científicos, ¿no? Ese es otro asunto. No, yo lo Bueno, no que sé. quería decir es que me fascina esta idea de querer desmontar todas las piezas y llegar a la conclusión en realidad en tu foro interno de que esto no puede ser obra de la casualidad. Y es lo que apuntaba Camilo, ¿no? Esto, ¿cuántas veces tienes que tirar al aire todas estas piezas para que concuerden otra vez? Y eso es absurdo. Entonces, eso requiere muchísima más fe, entendiendo la fe en el mal sentido, ¿no? En el tener que creer de una manera mística en algo. Esto tienes que procurar mucha más fe para creer que esto es reproducible en un momento. Entonces te están pidiendo que tú vendas todo lo que tienes por humo. Entonces, claro, es ahí donde te das cuenta de que, como dice Romanos capítulo 1, ¿no? Lo que es conocido de Dios les es revelado en la creación, ¿no? Por eso no tienen excusa. O sea, viendo todo eso, hay que convenir de que algo hay, algo tiene que haber. Lo que nos molesta siempre es que ese alguien quiere relacionarse con nosotros de una manera personal y que tiene sus demandas. Y eso es lo que no nos gusta en el fondo, ¿no? O sea, por eso esta búsqueda para, como decía Camilo, para alejarnos lo más posible, ¿no? Sí, lo que más me fascina, Pedro, es, porque además se me asemeja mucho a mi campo, lo que fue durante muchos años mi campo de trabajo, ¿no? Yo he bregado y he discutido mucho con programadores, ¿no? Eso suele ser gente bastante rara,
pero muy eficaz en lo que hacen, ¿no? Y tal, a mí siempre me rompía la cabeza con ellos, con ceros y unos, eran capaces de reproducir imágenes, eran capaces de reproducir música, con ceros y unos en un ordenador, o hacer maravillas como programas de gestión que arreglaban cualquier cosa, ¿no? Y cuando yo descubrí también en los estudios de biología, yo que sé, que no con 2 letras, ceros y unos, sino con 4 letras nada más, también Dios ha hecho un programa y ese programa desarrollado y realizado, un programa perfecto, es que tienes un ser humano, tienes un árbol, tienes una planta, tienes un pez, tienes cualquier forma de vida. O sea, hay, creo que no sé si 8 o 9 millones de formas de vida reconocidas hoy en día por la ciencia, ¿no? Y se cree que desconocidas aún quedan el triple o el cuádruple de formas de vida. Pero lo curioso es que cada forma de vida tiene su código genético. Cuando encontramos esa forma, yo que sé, sea en la ameba, sea una cosilla pequeñita que está en el agua y no la ves, hasta lo más grande, un elefante, tú puedes desmenuzar esa célula y encontrar, yo que sé, ese código y lo estiras. No son ceros y unos como un programa informático, son cuatro letras y tú ves ahí una programación perfecta donde hoy que va descubriendo, yo que sé, la ciencia, un poquito nuestro genoma, puede descubrir, pues aquí encontramos un ser humano y va a ser hombre o mujer, va a ser rubio, va a tener los ojos azules. O sea, está todo diseñado y todo formado ahí. Incluso aquellas formas que los científicos dicen, pero aquí hay basura, ahora resulta que lo que ellos llaman basura es importantísimo en ese programa. Todo es perfecto, todo está ahí diseñado, ¿no? O sea, Dice Rafael, sí. dice Rafael Juste, el ideólogo del proyecto Brain, del proyecto Cerebro, que tuvo el respaldo del presidente Obama en su día para ponerlo en marcha, y van ya muchos miles de millones de dólares gastados en investigación. Dice acerca del cerebro, a la vista de ese nuevo atlas del cerebro humano, dice, todavía no conocemos muy bien cómo funciona. Cuando se nos estropea, no sabemos arreglarlo. No comprendemos bien cómo es la actividad cerebral y llevan ya un porrón de años estudiándolo a fondo con muchísima gente. Y dice algo más, ni cómo de esa actividad, la actividad cerebral, surge la mente humana. Es O decir, la conciencia, digamos. quienes somos por dentro. Eso quiere decir, pienso yo ahora yo entro ahí, Camilo, tú has estado hablando todo el tiempo, a ver si nos deja respirar, muchacho. Digo yo, ¿qué es eso de la mente humana? ¿Será que están buscando en nuestro cerebro o en lo que puedan averiguar, estarán buscando el alma humana? ¿Qué es la mente humana? Pedro, mójate ahí ahora. Bueno, pues el alma humana desde la biología no es más ni menos, claro, no es más ni menos que un montón de químicos e impulsos eléctricos y demás que generan estas capacidades. Y hemos sido diseñados de esa manera, no es otra cosa. Ahora bien, esa máquina, por decirlo así, puesta en marcha, dotada de lo que se llama el ambiente, ¿no? En psicología, ¿no? Las cosas que nos rodean y demás, son las que van de una forma u otra conformando a la humanidad, ¿no? Entonces, esta idea que había antes de la famosa tabula rasa, ¿no? De los niños vienen y tú les dices tal y cual, pero venimos diseñados para aprender, para acercarnos con esta sensación de eternidad y todo lo demás, que muchas veces precisamente por eso, porque no podemos medirlo o poner una fórmula, nos parece muy alejados, pero en realidad cuando nos enfrentamos a la verdad, de que del cerebro no sabemos prácticamente nada, esto nos asombra. Entonces, no tiene por qué de alguna forma sorprendernos el hecho de que no sepamos poner una fórmula a la eternidad, porque es que de verdad el cerebro como tal no lo conocemos, no lo reconocemos. ¿Será esa la manera biológica de que el alma está puesta allí o surge de allí, de estas neuronas y lo demás? Pues no lo sé. Lo que sí que es cierto es que la conciencia del ser humano existe, el alma humana existe y Dios va a reclamarnos a nosotros, ¿no? En su momento, va a demandar de nosotros, pues en el juicio final,
pues sobre estas cosas. En realidad el cuerpo se quedará aquí, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra conciencia, ¿no? Que han estado ahí, bueno, ahí va todo eso. No sé qué, para mí es fascinante el hecho de que no podamos rastrear todo eso, porque yo creo que nunca llegaremos a eso. Lo mismo dentro de 1 millón de años, me dirán, bueno, alguien dijo en la tertulia esto, pues mira, pues le refutamos, ¿no? Pero no sé, Dios tiene su misterio, ¿no? Y cada vez se complica más la cosa, porque ahora en las tripas tenemos un cerebro también, hay neuronas ahí a punta pala. En el corazón, en el corazón también hay neuronas. Y si hacemos un electrocardiograma de la mente y del corazón, resulta que reacciona unos milisegundos antes el corazón que la mente, ¿no? La conciencia, yo creo que hay que hablar del cerebro y de la mente, que son dos cosas diferentes que darían para horas que no me permite Daniel hablar. Pero un científico llamado Penrose está tratando de descubrir la conciencia y como no la encuentra en el cerebro, dice que es un sistema cuántico que pasa por todas las células del cuerpo humano, de arriba a abajo, ¿no? Es una forma de decir no encuentro el alma, no encuentro la conciencia humana, ¿no? Aunque ya hace muchos años me contaba un doctor amigo mío, que era científico, me decía que él, siendo ateo como era, decía lo que le sorprendía es aquel artículo que él había leído del pesador de almas, no sé si tenéis oído hablar de ello, ¿no? De que un científico, pues, post-mortem, cuando él analizaba los cadáveres, que trabajaba con ellos en un tanatorio, los pesaba. Había un momento que cuando estaba antes del tanatorio también lo trabajaba con ellos en el hospital, en el momento último, ¿no? Cuando los pesaba llegaba un momento que unos microgramos saltaba la báscula, ¿no? Y fue muy famoso a nivel mundial en aquel entonces ese artículo que él publicó diciendo que se podía pesar el alma, ¿no? De ahí no Sí, pasó la cosa. es la película 21 gramos, ¿no? Sí, sí, ahora que lo comentas, sí, está basada esa idea en la No vi película. la película, no vi la película. Sí, Sí tuve una larga charla una tarde con ese hombre explicándome paso a paso cómo él. Pero cuando él me decía, y aquella especie de gas verde que incluso llegó él a meter en una especie de ampolla y que también salía del cuerpo humano, ¿qué quieres que te diga? Como diciendo, me niego a decirte nada más porque soy ateo. Y digo, bueno, pues dejemos la cosa y hablemos de política, si quieres, ¿no? Pero cuando el ser humano quiere escapar de Dios, es que incluso aquellas cosas que le seducen, porque dice, si esto es maravilloso, si esto tiene armonía, esto tiene música, esto tiene belleza, esto tiene colores, tiene todo, ¿no? Y uno se queda asombrado ante eso. Pero bueno, es que la madre naturaleza acaba alguno diciendo por salirse por la tangente. Qué bien lo hizo la madre naturaleza. Sí. Qué rabia me da cuando queremos huir de Dios sin poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, en realidad ese encuentro con, que lo dice literalmente Rafael Yuste, que es un grandísimo científico y experto precisamente en el cerebro, cuando él habla de esa manera tan sencilla, tan directa, de no solo la mente humana, sino que dice, vamos a poder entender qué es la mente y quiénes somos por dentro. Así que aquí hay algo más. Y ese algo más que es evidente que los científicos perciben en esta investigación, es que además de ese órgano que es asombroso y que a pesar de llevar tantos años, tantísima tecnología, no acaban de entender cómo funciona, no acaban de entender cómo pueden producirse simultáneamente tantísimas conexiones entre las neuronas. Dicen que se parece a un ordenador, pero resulta que al final el ordenador lo entienden, lo montan, lo desmontan, lo programan, pero el cerebro tararí que te vi. Bueno, al final resulta que además ahí hay algo más. Es decir, en el ser humano hay algo más en una cierta altura. También reconocen en estos artículos que yo os he pasado, parece que eran bastante largos. Dice, la neurociencia ha demostrado que los humanos somos diferentes a otros animales, dando por sentado que pertenecemos al reino animal. Biológicamente es cierto,
Tenemos lenguajes, sistemas de memoria avanzada, imaginación, habilidades creativas, inteligencia, conciencia y la habilidad de evaluar acciones futuras y cultura. Bueno, a ver, la distancia es tan inconmensurable que no hay más remedio que admitir que ahí hay algo más. Bueno, hacemos un alto en nuestra conversación que acaba de empezar en el cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Y se trata ahora del famosísimo coro Aleluya del oratorio El Mesías de Georg Friedrich Händel. Este oratorio es la historia de la salvación según la Biblia contada musicalmente. Todo el oratorio, que dura unas 2 horas, son textos bíblicos sin comentario ninguno, solo el texto bíblico, tanto en lo que cantan los coros como los solistas. Este Aleluya canta el triunfo final del Mesías con textos del Apocalipsis. No hay coro que se precie que no lo cante alguna vez, y los grandes coros lo tienen siempre en su repertorio, es pieza obligada. Escuchemos a la orquesta y coro de Radio Televisión Española, dirigidos por Enrique García Asensio, interpretando el Aleluya del Mesías de Händel. Escuchamos.
Después de escuchar este coro que sigue emocionando a los auditorios, especialmente cuando son conscientes de lo que dice, en este caso los que hablan inglés. Hay también una versión del Mesías en alemán. No en balde Händel era alemán, pero se nacionalizó inglés y es un inglés ilustre que está enterrado en la abadía de Westminster, pues con los grandes de Inglaterra o del Reino Unido, diríamos ahora. Bueno, pues después de escuchar este coro que sigue emocionando, seguimos con nuestra tertulia en torno a buscar a Dios en la ciencia y apuntar algo que alguna vez lo habré dicho en alguna tertulia, y es que recientemente encontré un libro escrito por un astrofísico de la Universidad de Granada que se titula Los físicos y Dios, es decir, los científicos, especialmente matemáticos y Dios. Y al final, él no intenta demostrar nada, sino que recorre la historia de los grandes científicos y la mayoría creían en Dios, incluido un famoso científico que tuvo un problema gordísimo con la Iglesia Católica, que fue Galileo. Y aquí hay un tema que, vamos a entrar en otro tema de ciencia, pero hay un tema que es interesante. Galileo tuvo ese problema porque Galileo dijo en su momento que la Tierra se movía alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Entonces, los sabios, según la ley, según la palabra de Dios, y no mucha, dijeron que en su día, en el libro de Josué, Dios había mandado al Sol pararse y eso quería, y la luna pararse, eso quiere decir que no giraban alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra al centro y giraban a su alrededor. Bueno, aquí hay, por una parte, algo que niegan todos los científicos de la historia, dicen eso es una leyenda, es imposible, ¿cómo va Dios a mandar que se pare el sol? Entonces, hay una cuestión que yo creo que se nos despista cuando leemos la Biblia. ¿Puede Dios alterar con la finalidad que le plazca las leyes naturales? Por ejemplo, esa, parar el sol, que estaba, en ese caso, había un giro. No era el sol, que era la Tierra, pero se paró y el día se prolongó. Una cosa es que lo interpretasen mal, que es lo que dijo Galileo, pero otra cosa es, ¿puede Dios hacer eso? ¿Puede detener el funcionamiento del universo sin que salgamos disparados de la Tierra por estar parada? Bueno, es que hay muchas cosas ahí. A última hora, él, tenemos que decir, es el dueño. Pero ahora yo tengo otro tema aquí que vosotros tenéis también. ¿Me permites un inciso antes de que pases de Sí, tema? señor. Hay Adelante. hay un trabajo histórico científico ya antiguo, ya Carl Sagan en su día, que ese gran divulgador científico que había, hablaba de ese hombre. Yo tengo el trabajo traducido del inglés ahí en alguna parte, y él mencionaba que había sido un evento astrofísico, ¿no? Apareció un planeta, según él, el planeta Venus, que en ese momento estaba vagando sin una órbita fija, y que eso pues hizo que, digamos, en un momento dado el Sol se parase, o sea, se detuviese el planeta, frenase su rotación, y en otro momento incluso que retrocediera en ese ir y venir del planeta hasta encontrar su órbita, lo explica bastante en detalle, hiciera que incluso el reloj, en ese momento los relojes eran de sol, retrocediera esa sombra pues un par de horas, ¿no? En el tiempo del Y rey era tan bien hecho el trabajo que Carl Sagan incluso se hizo eco de eso, ¿no? Incluso después él indagando en documentos históricos, no solamente la Biblia menciona eso, en la China aparecieron escritos donde decían que hubo una vez un día que se alargó muchísimo y por el contrario, en los territorios de Pedro allá en América, en escritos mayas, aparecía de que había ahí una noche muy larga que sucedió en un momento dado, ¿no? O sea, Dios puede utilizar cualquier circunstancia. Si Él es todopoderoso, puede haber utilizado un planeta errante, como puedo decir por su palabra detente, ¿no? A mí me da igual exactamente cómo fue. Lo importante es que Dios lo hizo, ¿no? Buena aportación, sí señor, buena aportación. Bueno, pues vamos con otro tema que sí ya ha salido alguna vez, pero que hoy toca. Y el tema parte de un artículo del País
este mes del país de un suplemento del país que se llama Materia, que sale diariamente. Y dice, la física no logra explicar cómo surgió la vida, pero una nueva teoría intenta aclarar el misterio, pero no se sabe cómo surgió. La vida parece surgir misteriosamente de componentes no vivos como las partículas elementales. Y ahora hay una teoría, la teoría del ensamblaje. Y curiosamente, entre los experimentos que se están haciendo, aparte de que dice algunas cosas que a mí me parecen muy poco científicas. Por ejemplo, dice, la física moderna puede explicarlo todo, desde el spin de la partícula más diminuta hasta el comportamiento de cúmulos enteros de galaxias. Bueno, eso es mucho decir, porque no pueden, pero no puede explicar la vida. Y un poco más abajo dice, tenemos previsto investigar más a fondo este origen de la vida, esto me suena a hace bastantes años, creando una especie de sopa química en nuestro laboratorio. Bueno, el origen de la vida, tanto que se conoce de las interioridades del átomo y de las interioridades de la materia, resulta que no entendemos el cerebro y no sabemos cómo surgió la vida. Y lo que Dios dice, pues eso como que no lo incluimos en nuestra referencia. Pedro, di algo, hombre, que te tenemos ahí Sí, apartado. yo creo que muchas veces nos queremos enganchar a la idea esta de que como no tiene explicación ahora, pero ya la tendrá, entonces posponemos nuestra relación con Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, ya se verá y malo será, ¿no? Entonces, claro, esa creo que es la gran trampa en la que caemos cuando nos apoyamos delante de un relato que es tan inverosímil, ¿no? La verdad que hay muchos números, pero no hay mucha certeza y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues efectivamente es una situación chocante y por otro lado anacrónica, porque de esto ya se habló en su día y ya tuvo mucha repercusión en la prensa, el experimento de lograr producir vida en el laboratorio. Por un lado es una cuestión realmente extraña. O sea, después que Camilo nos mencionaba antes las 4 letras, adenina, timina, guanina y citosina, que son las 4 letras del ADN, o 4 componentes, o un biólogo lo explicaría mejor. Pero con esas 4 hay que ver las cosas que se diseñan. Y hay que ver en el artículo que veíamos antes, por ejemplo, en ese tema del mapeo del cerebro, pues resulta que dice, yo no entiendo, dice un científico, yo no entiendo, yo estoy viendo una célula del oído, es decir, el sistema auditivo, y es exactamente idéntica a una del organismo visual. Y dice, yo no entiendo cómo es posible que son distintas, funcionan de manera distinta, una es para escuchar, otra es para ver, y sin embargo yo las veo perfectamente iguales. No sé dónde está el secreto. Bueno, y como eso, tantas otras cosas. Bueno, pues el secreto de la vida. La física puede explicarlo todo, lo cual no es cierto, es muy atrevido decirlo, pero no puede explicar la vida. Y un poco más abajo, leíamos ahora mismo, hace un momento, el hecho de que tenemos previsto investigar más a fondo este origen de la vida, creando una especie de sopa química en nuestro laboratorio. Supongo que habéis oído, seguro, estoy segurísimo, de un experimento, y es que no recuerdo quién fue el científico, pero estamos hablando, creo que del siglo XIX, si no recuerdo mal, que preparó una sopa de componentes en el laboratorio y le dio unos chispazos y unos, en fin, como si fueran, digamos, alteraciones violentas, alteraciones eléctricas, a ver si arrancaba la vida, pero la vida todavía está esperando que arranque. Pero parece que lo quieren repetir. Camilo, El ser humano en sopas no está ya muy ducho, ¿no? Para mí una buena sopa es, por ejemplo, la placa bacteriana. Hay más células diferentes,
más bacterias diferentes en nuestro cuerpo humano que neuronas. Pero no deja de ser una sopita que parece, pero que pese más en nosotros las bacterias que otra cosa. Sí, pero qué maravillosa vida nos da esa sopita que está ahí, ¿no? Hay tantos misterios y tantas maravillas que uno no deja de asombrarse y la vida pues hay que seguir buscándola, ¿no? Hay una teoría que ahora abrazan muchos, es la panspermia, ¿no? Ya que no encontramos la vida aquí ni con sopa ni sin sopa, pues debió venir por el universo. Como el universo es muy grande y tiene que haber vida en otros lados, pues algunas partículas, algún cometa, algún asteroide, pues ha caído aquí un día y ha traído la vida. Es una teoría más compleja. Pero sigue siendo la misma teoría de mezclamos unas cuantas cosas que forman el todo, porque lo que forma el todo sí que lo saben. Mezclamos unas cuantas cosas que forman el todo y ¡plaf! Empieza a vivir. Entonces, basado en eso, dicen, hoy hemos encontrado en un planeta calísimo, en una galaxia, no sé qué, un componente de la vida. ¿Qué componente de la vida? Han encontrado un componente, pero no han encontrado la vida. Y si la vida vino del espacio, vamos a suponer, ¿quién la puso en el espacio? Este científico apellidado Collins, que es un científico cristiano, ¿cuál es el nombre de él? No me sale ahora el nombre de él. Frank Collins, ¿no? Tuvo una famosa discusión con uno de estos ateos de pro, ¿no? Que escriben libros y se manifiestan, digamos, de forma, yo diría casi violenta, ¿no? En contra de los creyentes, ¿no? Y en una discusión medio sincera con él, acabó reconociendo delante de Conner diciendo, bueno, la verdad es que tengo que poner yo mucha más fe para lo que defiendo que la fe que tienes tú, ¿no? Y no deja de ser. Sí, porque al final lo que estamos buscando son relatos que nos expliquen el misterio. Y es un poco absurdo creerte tu propio relato, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. La gente va disfrazada de la Guerra de las Galaxias o del Señor de los Anillos o del Quijote, por no hacernos de menos. Pero lo que es absurdo es eso, es montarnos una película y basarlo todo en eso. Y alguien podrá decir de la audiencia o lo que nos estén escuchando, dirá, bueno, pero lo mismo hacéis vosotros, ¿no? Habéis montado la Biblia y ahora os creéis que todo pasa por la Biblia, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo porque ya eso sería otro programa, ¿no? La composición de la propia Biblia, la revelación de la voluntad de Dios y el origen de las cosas según lo que la Biblia dice, ¿no? Te das cuenta de que no solamente montarte una teoría del origen, ¿no? O un mito para explicarte las cosas, ¿no? Va mucho más allá. Entonces, el gran problema que tiene la humanidad es esa, ¿no? Que lo que decíamos al principio, ¿no? Esa fascinación por lo extraterrestre, por lo intraterrestre, o no sé cómo llamarlo, las cosas microscópicas, las cosas básicas. Al final esa búsqueda es para quedarnos sentados fuera de la voluntad de Dios, del deseo de Dios de tener una relación con nosotros, ¿no? Que al final creo que eso es lo que genera el bienestar para la humanidad, en realidad. Todo lo demás, a lo que nos aboca es a una ansiedad cósmica o vital que no tiene ningún remedio, ¿no? En fin, de decir que todo explotó y aquí estamos y bueno, no tiene ninguna razón de ser esto aquí es absurdo y en lo que alienta posiblemente es al desprecio de la humanidad, ¿no? Y rebaja la dignidad del ser humano precisamente por eso, porque al final, si todos somos animales, somos despreciables, pues sería una cuestión ya de economía, ¿no? De geografía humana y decir, bueno, vamos a hacer nuestros cálculos y sobran tantos mamíferos y ahí meten mamíferos, animales, personas, lo que sea, y ya está, ¿no? Entonces, pero no somos capaces de dar ese salto, ¿por qué? Porque dentro del ser humano hay algo más, ¿no? Que hay en esa búsqueda del cerebro, ¿no? Que no deja pasar por ahí, ¿no? Un trabajo empírico que tengo hecho yo con los amigos ateos es que he llegado a la conclusión de que no creerán en Dios, al menos cuando hablan contigo, ¿no? Pero son una de supersticiosos y digo yo, bueno, pues, ¿cómo puedes decir no creo en Dios? Eso lo decía uno que era muy excéntrico, ¿no? Nos tratábamos de don, ¿no? Y yo digo, y don fulano, ¿está viendo usted el horóscopo aquí de mañana tomando un café conmigo aquí en el hall del hotel? Y dice, no me lo pierdo todos los días. Y digo, muy bien, usted no cree en Dios, pero en lo que pueda pasar hoy está pendiente si su sí no le da
le da un día favorable, ¿no? Sí. Eso es lo gracioso, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 sí. Bueno, o aquellos que dicen de que no creo en Dios porque eso trae mala suerte, ¿no? Entonces, va en esa línea un poco, ¿no? Sí, sí. Pues Esta es así. fascinación por el relato, esta fascinación por el relato, por la ficción. ¿Qué pasa cuando el ser humano se encuentra con Dios? Que no lo busca, como dice aquí don Daniel, pero que no lo busca, pero se encuentra con Dios a veces. El problema es que si te encuentras con Dios, digo, eres un ser personal, eres un ser entonces que no está ahí perdido en el espacio, sino que nos has creado y estás pendiente de nosotros, sí. Entonces somos pecadores, ¿verdad? Entonces tenemos que humillarnos y reconocer que nuestro mundo de pecado en el que hemos nacido y el que nos han concebido, pues necesita pedir perdón y humillarse ante ti y reconocer que nuestra salvación y la eternidad que tú nos das ha costado muy caro, ha costado sangre, ¿no? Sí, Y llegar a eso, eso al ego humano y al ego del científico, eso le duele mucho. Yo pienso que hay una escapatoria, no sé si muy reconocible o muy dentro de cada ser humano, que en el fondo quieres huir de Dios, porque no quieres encontrarte contigo mismo. Reconocer que tú eres un ser imperfecto porque hubo un pecado un día donde nuestros padres transgredieron las leyes que Dios nos puso y que para volver a Dios, para volver al paraíso perdido, para volver a nuestra salvación, hay que reconocer que somos eso, finitos, porque hemos conquistado la muerte, desgraciadamente, y para encontrar la vida tenemos que recurrir al autor de la vida y a nuestro Señor y Salvador. Y ¿por qué no llegas ahí? Es la pregunta que me hago yo. Si es lo más maravilloso del mundo, si es un regalo de Dios, nos lo ha dado todo, si es maravilloso. Es que yo cuando conozco al Señor Jesús es que me enamoro. Para mí la clase más maravillosa después de 40 años de enseñar Biblia ha sido explicar la vida de Jesús. O sea, porque cuanto más conocí sus palabras, tú que eres un hombre de letras, y cuanto más conocí su forma de ser, su forma de hablar, y he explicado, yo le estoy tratando de explicarle a mis alumnos que conozcan a Dios para amarle, pero el primer enamorado soy yo, investigando para enseñar, y digo, Dios mío, pero qué Dios más perfecto, tan lleno de amor, que todo me lo regala, que me parece tan fantástico. Pero también me decía mi pastor antiguamente, me decía hace años, Camilo, si la salvación costase mucho, costase, pongamos en pesetas, 20 millones de pesetas, entonces todo el mundo sería salvo, ¿no? Ese es el ego humano. Si yo aporto, entonces sí, abrazo a Dios, abrazo a mi salvación. Si yo no aporto, si todo me lo dan, yo no tengo nada. Ese es el ego nuestro que está ahí siempre diciendo, no, es que quiero ser yo. Yo cuando estaba en medio de las fábulas, en medio del error, ¿qué encontraba? Encuentra a Dios por ti mismo, ¿no? Por tu esfuerzo, ¿no? Bueno, ya hablé bastante por hoy. ¿Puedo pasar la factura ya? sí, es esta idea de esa búsqueda en el infinito y en las muchas estrellas, en las muchas neuronas, ¿no? Para que estamos en el año Cajal, ¿no? Pero cuando concretamos, como decía Camilo, nos vamos a lo concreto, a el tú y yo, es decir, Dios y tú, es ahí donde primero nos da vértigo, por un lado, y después el asunto de la humillación, ¿no? Del orgullo del ser humano, ¿no? Eso es lo que al final nos aplasta por completo ante la inmensidad, el vértigo de la vida, ¿no? Y de la muerte, evidentemente. Bueno, la realidad es que efectivamente es como si hubiese dos fuerzas encontradas. Por una parte, en el fondo a mí no me cabe ninguna duda que todos los seres humanos tenemos en nuestra conciencia la revelación de Dios, es decir, Dios se revela a nuestra conciencia. Ahora, embarcados en nuestra ciencia, no queremos dar la impresión ante los demás de que nos dejamos influir, ganar por esa sensación, esa percepción de nuestra conciencia, sino que queremos comprobar virtualmente, hacer experimentos, investigaciones para comprobar que, como dice la mayoría, pero a última hora todos tienen conciencia también, pero la mayoría dice, no, eso de creer en Dios, eso no, hombre, eso los religiosos, vale, pero no, hombre, no, la ciencia, y ahora por eso ahora mismo hay esa movida que está siendo, creo que bien aprovechada
por la Iglesia Católica y tiene algunas salidas de tono, por lo que he visto y aún no tengo el libro. Ese libro que acaba de salir, Dios, la ciencia y las pruebas, que han publicado 2 ingenieros franceses y viene prologado por un premio Nobel. Y ese libro pues parece que está levantando ampollas en ciertos ámbitos, porque es como diciendo, mira, es imposible ser científico y no reconocer que Dios existe. Esa es la idea del libro. Y bueno, va investigando muchos detalles científicos, puramente científicos, diciendo, bueno, a ver, dime tú a mí, ¿hay o no hay Dios detrás de esto? Bueno, creo que esa es la manera en la que muchas personas han llegado. A fin de cuentas, las sociedades primitivas llegaban a percibir alguna manera de Dios, y esto viene desde muy antiguo, porque tiene que haber, y tiene que haber, pues es que tiene que haber. Queridos, el tiempo nos ha engañado, o sea, ya ha transcurrido. Yo lo siento de verdad, pero bueno, es que el tiempo pasa y es porque Dios es el que controla el tiempo, no nosotros. Así que muchas gracias, Camilo, muchas gracias, Pedro, por vuestras aportaciones de hoy, que han sido peculiares y han sido más extensas que de costumbre, y eso enriquece el cuarto de atrás. Y bueno, pues antes de cerrar la puerta, bueno, pues hay un final, además es un tema final clásico, que es la tercera pizca de Adobo Musical. Se trata de la conocidísima y escuchadísima pieza final del concierto de Año Nuevo en Viena, en la famosa sala del Musikverein, la marcha Radetzky de Johann Strauss. No recuerdo qué Johann Strauss es, porque hay varios, pero son todos de la familia, que es acompañada con palmas por el público que llena el auditorio, y son dirigidas las palmas por el director de la orquesta. Así que escuchemos a la Orquesta de Radio Televisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, en la marcha Radetzky. Escuchamos.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.